Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. ¿Por qué ir a misa? En la noche, antes de morir, Jesús se puso a la mesa con sus discípulos. En pocas horas, Él iba a entregar libremente su vida en un generoso acto de amor por ellos y por todos. Mientras comían, Él tomó pan y proclamó que eso era su cuerpo. Luego tomó una copa con vino y declaró que era su sangre. A sus discípulos les prometió que cada vez que pronunciaran la bendición y compartieran la copa de esta manera, Él estaría presente. Al hacerlo, Él sabía que su sacrificio alcanzaría no solo a los que lo habían conocido en su vida terrena, sino a cuantos oyeran hablar de Él y lo siguieran en la fe. Desde entonces, en grupos pequeños y grandes, en lugares majestuosos y amplios o modestos y humildes, sus seguidores se han reunido en el día del Señor, el domingo, a compartir juntos esa comida santa en lo que llamamos la celebración de la misa. Cada semana, alrededor del mundo, millones de fieles se reúnen a escuchar la palabra de Dios, a orar y a participar en el banquete sagrado de Dios. El domingo dejamos la casa para reunirnos con conocidos y extraños. Ejecutamos un ritual predecible para transformarnos de formas impredecibles. Llevamos con nosotros todos los eventos de la semana transcurrida para ofrecerlos por la gloria de Dios. Allí nos disponemos a santificarnos con los deberes y obligaciones de la semana que inicia. Nos desprendemos de lo que nos aleja de Cristo y nos quedamos con lo que nos hace mejores discípulos suyos. Para los católicos, reunirnos en una asamblea de creyentes, escuchar la palabra de Dios, orar y participar del cuerpo y de la sangre de Cristo es el acto central de nuestra fe. Creemos que la liturgia con sus signos y símbolos, canto y música, gestos y palabras, nos habla de nosotros mismos, de nuestro mundo y de Dios. Unidos en la Eucaristía, los fieles se convierten en miembros del cuerpo místico de Cristo, y todos nosotros nos vinculamos unos con otros en una manera poderosa, de modo particular con el que sufre, el pobre y el perseguido. Cuando entendemos y abrazamos el significado de la misa, podemos introducirnos en la experiencia con mente y corazón abiertos al misterio que encierra. Entonces podemos convertirnos en personas que no solo conocen a Cristo, sino que participan en la vida y misión de la comunidad católica universal, invitando a otros a conocerlo, amarlo y a servirlo con alegría y convicción. La misa tiene muchos nombres. La palabra misa viene del latín misa, que significa misión. Al final de la misa, el sacerdote o el diácono nos despide para ir al mundo con una tarea muy importante. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Lo que significa vayan. La iglesia ha sido enviada. Ese es el nombre de toda la celebración, misa, que significa misión. Lo que hacemos en la misa es tan importante que afecta nuestro modo de vivir en el mundo. A la misa le llamamos también liturgia. Esta palabra procede de la griega leutorgia, que significa obra del pueblo. La misa no es obra de una sola persona, el sacerdote, sino de toda la comunidad que rinde culto a Dios. También llamamos a la misa Cena del Señor. Antes de aceptar su pasión y muerte, Jesús reunió a sus discípulos e instituyó esta comida santa. Tomó pan y vino, los bendijo y los compartió. Su promesa fue que cada vez que se hiciera esto en su memoria, Él estaría allí y sus seguidores vendrían a ser un cuerpo en Él. Decimos que la misa es sacrificio y memorial. Cristo Jesús realizó el sacrificio perfecto con su muerte en la cruz,
y ese sacrificio único se perpetúa eternamente en la Eucaristía. El mismo Cristo Jesús que se entregó libremente en la cruz, estableciendo una alianza nueva y eterna, se ofrece ahora y se nos hace presente. La Eucaristía es un memorial porque en la misa recontamos la pasión del Señor y anunciamos su resurrección de nuevo. Recordamos de un modo real que Cristo Jesús ha conquistado el pecado y la muerte de una vez y para siempre, y ha reconciliado a la humanidad con Dios. De esta manera, nos convertimos en signo e instrumento del amor de Dios y sus promesas. A la misa le llamamos Eucaristía, es decir, acción de gracias o agradecimiento. La palabra Eucaristía se usa para referir al sacramento mismo, pero también a la celebración completa de la misa. Participar en misa, en la Eucaristía, es tomar parte de un acto trascendental y vital de agradecimiento. Por ser católicos, no solo le damos gracias individualmente y en el silencio de nuestro corazón, sino que nos reunimos físicamente para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, para darle gracias y para recibir agradecidos el cuerpo y la sangre de Cristo. Damos gracias por la abundancia en nuestra vida, por la magnífica creación y por nuestra redención en Cristo Jesús. Celebramos la Eucaristía porque la noche antes de morir, justo antes de aceptar su cruz y anticipando el misterio de la resurrección, Jesús nos pidió hacer esto en memoria suya. La misa es una conmemoración de la pasión del Señor, de su muerte y su resurrección, su misterio pascual. La muerte salvadora de Jesús está asociada con la fiesta judía de Pascua, porque la última cena fue muy probablemente una comida pascual. En la Pascua entonces y ahora, los judíos cuentan cómo Dios ayudó a Moisés para lograr liberarlos del cautiverio en el antiguo Egipto. En la primera noche de Pascua, la Torá, las escrituras judías fundamentales, prescribe a los judíos degollar ritualmente un cordero en conmemoración de la primera noche previa al Éxodo. Esa noche, los israelitas esclavizados marcaron los dinteles de su casa con la sangre de un cordero como señal para que el ángel de la muerte pasara de largo por sus casas sin dañar a sus primogénitos. A diferencia de lo que leemos en el relato pascual del Éxodo, el misterio pascual de Cristo asegura el plan de salvación para todas las personas, no solo para los judíos. En la tradición cristiana llamamos a Cristo el Cordero de Dios, porque se ha convertido en el sacrificio perfecto y último. La primera carta de Pedro anota: no olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes, imitando a sus padres, no con algún rescate material de oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, Cordero sin mancha ni defecto. Al destinar el domingo como el día para rendir culto a Dios, profesamos nuestra fe en la resurrección de Cristo. Cuando compartimos en el sacramento de la Sagrada Comunión, comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Cristo resucitado. Guardamos el día del Señor de modo muy diferente al resto de la semana. Incluso el descanso dominical anticipa el descanso eterno al que Cristo nos invita. Con un solo corazón y una sola voz, celebramos que Jesucristo no solo nos liberó del pecado, sino que nos recibió en su resurrección y nos alcanzó la salvación. Cuando participamos en la misa, nos unimos en cuerpo, mente y espíritu a nuestro Redentor, quien se desvive por nosotros. Entonces, recordamos que Cristo Jesús vino a nuestra experiencia humana y consigo nos trajo la gracia, la reconciliación y la vida perdurable. Esto lo hizo mediante su misterio pascual. Cuando nos reunimos a celebrar la misa, Cristo resucitado está presente para nosotros de muchas maneras, muy especialmente en el Santísimo Sacramento. Si bien otras confesiones cristianas
creen que el pan y el vino simplemente representan a Cristo, nosotros creemos que los elementos consagrados, de hecho, son el cuerpo y la sangre de Cristo glorificado, como lo prometió en la última cena. Cristo está presente también en la palabra de Dios, cuando las Escrituras son proclamadas por el lector, cuando un cantor guía a la asamblea en la oración entonando un salmo y cuando un sacerdote o un diácono anuncia el Evangelio. Cristo está presente en la persona del sacerdote que ofrece el sacrificio de la misa. El sacerdote actúa en la persona de Cristo, que guía a la asamblea en oración y consagra el pan y el vino, elementos eucarísticos. Finalmente, Cristo está presente en la asamblea de los fieles reunidos para orar y cantar, porque Jesús prometió, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. La misa es más que un encuentro personal con Cristo. La misa reúne a los fieles como cuerpo de Cristo, compuesto de las personas reunidas con nosotros, los millones de personas reunidas alrededor del mundo y todos los fieles que han muerto, pero que viven en Cristo en el cielo. En la iglesia nos encontramos con otras personas que comparten nuestros mismos valores, damos y recibimos apoyo. Nos mantenemos en contacto con amigos y conocidos, conectamos con extraños, encontramos a Cristo individualmente, pero también encontramos su cuerpo, la iglesia. Reunidos los fieles elevan una plegaria común en una sola voz. La gente expresa su unidad adoptando posturas comunes e intercambiando gestos. Aunque todos experimentemos algunos desacuerdos en la comunidad, nuestra fe en Cristo nos mantiene unidos. La misa alcanza su clímax cuando los participantes reunidos comparten el cuerpo y la sangre de Cristo en la comunión. La unidad de los fieles entre sí y con Cristo se manifiesta y enriquece. La comunión sigue al sacrificio. A Dios le ofrecemos los esfuerzos que hemos hecho por propagar el Evangelio cada día de la semana. Contribuimos en el sostenimiento de la parroquia. A veces tenemos que luchar para ponernos como prioridad el ir a misa. Estamos dispuestos a soportar algunos inconvenientes que nos pueden distraer cuando ya estamos allí. Nos ofrecemos a nosotros mismos en sacrificio a Dios y participamos de la vida divina en la Eucaristía. En su esencia, la misa hace presente la realidad de que somos amados totalmente. Dios nos ama con amor ilimitado, infinito, perfecto, casi incomprensible. De hecho, Dios es amor, un amor que viene hasta nosotros como regalo, don que nunca para de dar. Él nos envió a Jesús su Hijo, y con Él y por Él al Espíritu Santo, de manera que nos capacita para hacer lo único que pide de nosotros, amar a Dios, amarnos unos a otros y amar la creación. La misa es repetitiva, pero la repetición ayuda a los católicos a introducirse en el misterio pascual a mayor profundidad. Liberados del reto de componer una oración nueva cada semana, toda la comunidad se puede enfocar en lo que importa. Además de la liturgia, muchas personas tienen una rutina cotidiana que les ayuda a realizar ciertas tareas y a sentirse en paz. Algo parecido sucede con la oración litúrgica. La diferencia es que la plegaria litúrgica modela lo que creemos y cómo debemos actuar. Cuando asistimos a misa, nosotros no estamos meramente imitando, replicando o reproduciendo un evento que sucedió hace muchos años. Creemos que cada vez que celebramos la misa, Dios hace presente cada cosa que recordamos aquí y ahora, justo en este momento. Aportamos nuestros temores y nuestras esperanzas, nuestras inquietudes personales y globales para colocarlas ante el Señor, confiando en que Él escucha nuestras plegarias y se interesa en nuestras necesidades. Dios está aguardando nuestra oración para sostenernos
en nuestras luchas en el trabajo, en los conflictos con nuestros familiares, en nuestros retos con nuestras amistades o con nuestro cónyuge o en el noviazgo. Dios está atento a los anhelos más profundos de nuestro corazón, pronto a sanar nuestras heridas, cóleras y miedos. Mediante la participación en la misa dominical, expresamos la plenitud de nuestra relación con Dios y recibimos su gracia. La Iglesia enseña que la Eucaristía es la fuente y cumbre de toda la vida cristiana, pues es alimento para la jornada. Ella es comida que sacia al que tiene hambre de verdad y libertad y la energía que necesitamos para vivir como discípulos. Así como un río caudaloso brota de su fuente, nuestra fe y nuestros actos son vigorizados mediante nuestro encuentro con Cristo, el pan vivo bajado del cielo. Así como los alpinistas alcanzan la alta cresta de una montaña y se llenan de asombro ante el paisaje maravilloso que contemplan desde la cumbre, la Eucaristía es el momento cuando experimentamos no solo todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, sino todo lo que Él hace por nosotros aquí y ahora. No hay nada que podamos hacer, ni acción ni oración, que sea más importante y fundamental que participar en la misa dominical. La misa es el corazón de la espiritualidad católica. Por supuesto que los católicos realizan otras actividades admirables. Sin embargo, participar en la misa dominical es lo que da vigor a todas nuestras actividades. A la misa dominical aportamos todo nuestro trabajo y nuestro amor. Por eso la misa nos invita a la comunión de unos con otros y con Cristo. Nos envía al mundo para llevar a Cristo a otros y para ser Cristo para los demás. Al recibir a Cristo en la Eucaristía dominical, al escuchar su palabra, nos volvemos capaces de encarnarlo en nuestra vida diaria para amar y servir a los demás como Él lo hizo cuando caminaba entre nosotros. Nuestra vida cristiana comienza en el bautismo. La vida cristiana está llena de retos y cambios. Como sucede con la vida, necesitamos crecer y madurar espiritualmente, modelándonos a la imagen y semejanza de Dios. Nuestra jornada de fe estará completa cuando demos nuestro último aliento, cuando hayamos vivido una vida plena y estemos listos para volver a la casa del Padre. La misa es una poderosa fuente de crecimiento cristiano. Cada semana, al reunirnos, experimentamos la presencia de Cristo. Así es como Él nos cambia y transforma, lenta pero incesantemente. Lo vamos comprendiendo a mayor profundidad y vamos asimilando su imagen. Nuestra fe católica consiste en ir profundizando en la experiencia del amor incondicional de Dios. Creemos que Dios nos aprecia y quiere que florezcamos, y la primera expresión de esto se realiza en la misa. En ella entramos en comunión con Dios, entre nosotros y con el mundo. Nuestra fe cristiana no es solitaria. Cuando Jesús envió a sus discípulos delante suyo, los envió de dos en dos. El Papa Francisco observa que nuestra identidad cristiana es pertenencia. Somos cristianos porque nosotros pertenecemos a la Iglesia. Ser cristiano es abrazar nuestra fe en Jesús y dar pasos para encarnarla en compañía de otros, para mostrarle a un mundo necesitado quién es Él, mediante nuestras propias acciones y unirnos con todos los seguidores de Cristo Jesús que nos han precedido. Por ser cuerpo de Cristo, estamos llamados no solamente a amarnos unos a otros, sino a servirnos generosa y desinteresadamente. Por recibir el amor que Dios ha derramado tan profusamente, somos capaces de imitar la generosidad de Dios en nuestra propia vida y en el mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Mateo 25, versículo 35 al 36. Preguntémonos por qué asistimos a misa. ¿Qué es lo más importante para cada uno de nosotros? ¿Nos sentimos transformados cuando salimos de la misa?
¿Sentimos el impulso por ir a misa y después ir a servir a otros? ¿Cómo sirvo a Cristo en mi vida diaria? ¿Cómo conecto esto con la misa?